En el pasado, algunos animales que se consideraban un mito resultaron ser reales. Así sucedió con el calamar gigante, criatura que fue descrita desde tiempos antiguos por Plinio el Viejo, un naturalista romano, aunque este autor le atribuyó un tamaño menor al que realmente tiene, pues él habló de que tenía 9 metros de largo cuando en realidad llega hasta los 12 metros. Por mucho tiempo se consideró que este animal era un ser fantástico y, debido a que el calamar gigante vive en aguas profundas, no había manera de verificar su existencia. Fue hasta 1870 que se descubrió un cadáver casi intacto de esta criatura y mucho tiempo después, finalmente, se logró fotografiar a un ejemplar. Algo similar ocurrió con el narval, una marsopa que posee un diente de colmillo de marfil que sobresale de su labio inferior, lo que le da una apariencia similar a un cuerno. En los machos, este diente llega a crecer casi 3 metros, lo que les da una apariencia muy peculiar. Se calcula que únicamente existen alrededor de 50.000 narvales en la naturaleza. En el siglo XVI se hablaba de que había unicornios marinos en el Ártico que atacaban a los navíos. Tiempo después, los científicos descubrieron que estos relatos hacían referencia a los narvales. Estos casos han llevado a afirmar a algunas personas e investigadores que quizá los animales que actualmente se consideran mitológicos tengan su base en animales que realmente existen o que podría tratarse de especies que se extinguieron en el pasado. Quédate conmigo para conocer estos animales. Te aseguro que algunos casos dan mucho que pensar. Dragón. Algo interesante es que los dragones han sido ilustrados en distintas civilizaciones, no solo en la época medieval de Europa, también en Mesoamérica y en la civilización china. Se empezó a representar como una criatura parecida a un lagarto, escamosa, con cuernos y capaz de escupir fuego. Además, tenía alas, 4 patas y una larga cola. Para algunos autores, los dragones representaban una mezcla de serpientes, halcones y felinos que provenían de miedos profundos de la psique humana. Para otros, serían animales legendarios que surgieron tras el descubrimiento de fósiles de dinosaurios. Para los más atrevidos serían teosaurios que aún vivían en aquella época. Aunque los dinosaurios se ilustraban en múltiples tamaños, algunos tenían garras afiladas y otros volaban. Ninguno tenía la capacidad de echar fuego por la boca. Un dato interesante que apoya la teoría de que los dragones realmente existieron es que hay reptiles que se parecen mucho a dragones, como el dragón volador común, Draco volans. Chupacabras. El chupacabras es una criatura que forma parte de las leyendas en varios países de América. Los primeros avistamientos se informaron en 1995 en Puerto Rico, y su nombre se debe a que supuestamente ataca al ganado para beber su sangre. Mientras que algunas descripciones lo detallan como un reptil, otras hablan de que se parece a un oso pequeño con una especie de espinas que van desde el cuello hasta la cola. El biólogo Barry O'Connor, quien investigó estos reportes en 2010, concluyó que en Estados Unidos los reportes eran originados por coyotes infectados con el parásito Sarcoptes scabiei, que causan sarna. Los 2 orificios en el cuello del ganado se explican porque corresponden a los dientes caninos, los cuales son usados por los coyotes para atrapar a sus presas. Aquí puedes ver a un coyote con sarna, y este es un supuesto chupacabras encontrado en la carretera estatal 72 de Florida. Unicornio. El unicornio pertenece al folclore europeo, donde usualmente se describe como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. En la actualidad, la mayoría de las representaciones lo muestran idéntico a un caballo, con la diferencia del cuerno en la frente. Existen cientos de pinturas medievales del unicornio, como esta de El Bosco, en la que además aparecen numerosos animales reales, o esta, en la que parecen estar sacrificando a un unicornio. De hecho, hay numerosas pinturas en las que aparecen humanos cazando unicornios. ¿Es una posibilidad que fueron cazados hasta el exterminio? Es especialmente conocida la serie de tapices del final del siglo XV llamado La Caza del Unicornio, en la que aparecen nobles y cazadores persiguiendo unicornios o dejándoles encerrados antes de su sacrificio. A día de hoy sigue siendo un misterio el significado de estos tapices y quién los hizo. Algunos historiadores afirman que el unicornio era un símbolo de la inmortalidad, amor, sabiduría o cristiandad. Otra explicación es que varios animales pudieron haber contribuido a la creación de esta criatura mitológica. El narval, cuyo diente se vendió como cuerno de unicornio desde la Edad Media, el rinoceronte y finalmente el elasmoterio, una especie de rinoceronte que se extinguió a finales del Pleistoceno y que tenía un cuerno de 2 metros de largo. Sirenas. Las sirenas aparecieron en la mitología griega y eran seres parecidos a los humanos con voces seductoras. Apolonio de Rodas en Argonáutica las describió como parte mujeres y parte aves, mientras que las sirenas representadas como tritonesas aparecieron por primera vez en el siglo III a.C.
En el catálogo anglo-latino Liber Monstrorum del siglo VIII se les describe como muchachas con cuerpo de doncella y colas de peces con escamas. Algunos documentales como Sirenas han explicado que estas criaturas podrían ser simios acuáticos, partiendo de las hipótesis que surgieron en los años 60 acerca de un posible ancestro del ser humano que se adaptó al medio acuático. Aunque en la actualidad esta teoría no cuenta con aceptación en la comunidad científica, algunos especialistas han seguido esa línea de investigación. ¿Tú qué piensas? Escribe en los comentarios. Serpiente marina. ¿Es posible que las serpientes marinas gigantes que se pintaban desde la Edad Media existiesen en la realidad, al igual que ocurrió con el calamar gigante? Estos monstruos marinos fueron descritos desde la antigüedad y en el Leviatán bíblico se les describe como serpientes torcidas. Aunque se registraron numerosos avistamientos durante el siglo XVII, el más famoso ocurrió en 1848, cuando el Daedalus se encontraba en ruta hacia Santa Helena por el Océano Atlántico y sus tripulantes describieron haberla visto. En realidad, sí hay un animal que parece un híbrido entre serpiente y pez. Se trata del pez remo gigante, la especie de pez óseo más largo del mundo, que alcanza los 11 metros y se asemeja a una cinta con una aleta dorsal a lo largo de su cuerpo. El pez remo fue descubierto en 1772, tiempo después de que aparecieran las primeras leyendas sobre monstruos marinos. Bigfoot o Yeti. Estos seres podrían ser animales de la misma especie o género que habitan en distintos lugares del mundo. En Estados Unidos se conoce como Bigfoot o Sasquatch y muchos estadounidenses afirman haberlo visto o creen en él. Es especialmente inquietante la grabación de Patterson-Gimlin, que supuestamente sería un Bigfoot hembra, aunque aún no se ha llegado a ninguna conclusión. El Yeti es un ser que se ha descrito como un simio gigante que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. Algunas personas han afirmado que se trata de un pariente lejano del orangután, que habitó en esta cordillera hace millones de años, mientras que otras investigaciones relacionan a la criatura con osos. La realidad es que sí hay dos subespecies de osos que viven en el Himalaya y que podrían haber sido confundidas con el Yeti, el oso pardo y el oso negro del Himalaya, que pueden caminar en dos patas. En diversas pruebas de cabello, piel, dientes y pelaje, se han presentado como pruebas de la existencia del Yeti. Al ser analizados, mostraron que correspondían a osos. Centauro. Los centauros son criaturas con cabeza, brazo y torso de un humano y cuerpo y patas de caballo. Para el mitógrafo de la antigua Grecia, los centauros se originaron debido a un error de percepción de personas que nunca habían visto a alguien montando a caballo, y cuando observaron a un jinete lo describieron como un animal híbrido. Se cree que un pueblo como el de los mongoles o los hunos, que tenían una gran cultura del caballo y se establecieron en Tesalia antes de la llegada de los eolios, en el año 1900 a.C., pudieron ser los que dieron pie al mito. Dado que los eolios nunca habían visto a ningún jinete y los mongoles y hunos eran muy hábiles montando a caballo, podría haberles parecido que se trataba de una sola criatura al encontrarse con ellos. Grifo. El grifo es una criatura híbrida que tiene una parte frontal de águila gigante con plumas blancas, pico afilado y garras, mientras que la parte posterior es de león con pelaje amarillo, patas musculosas y cola. Estos seres podrían haber estado inspirados en los dinosaurios ceraptósidos, un grupo muy numeroso que vivió a finales del período Cretácico y cuyos restos se han hallado en América del Norte y en Asia. Al hallar esqueletos petrificados con boca en forma de pico, cola larga y patas con pezuñas, pudo haber pasado que se reinterpretaron y se convirtieron en criaturas mitológicas. Bunjil. El bunjil es una criatura mitológica del sureste de Australia, del cual se dice que acecha en los pantanos, arroyos y pozos de agua. Se le describe como un anfibio y en gran parte de los avistamientos se informa que se parece a una foca o a un perro, mientras que un porcentaje menor lo describe como una criatura de cuello largo con la cabeza muy pequeña. Se dice que son potentes nadadores, que atacan humanos, principalmente niños y mujeres, y que ponen sus huevos en nidos de ornitorrinco. Una teoría es que los bunjips podrían ser parte de la memoria cultural de marsupiales extintos como el Diprotodon, Zygomaturus, Notrotherium o Palorchestes. En 2017, Carl Brandt explicó que el mito había surgido a partir del encuentro entre aborígenes australianos y los casuarios, aves no voladoras de comportamiento muy agresivo que viven en la selva lluviosa tropical. Ruk. El Ruk es una ave de rapiña gigantesca que se originó en la mitología persa, a la que se le atribuye la capacidad de levantar un elefante con sus poderosas garras. Hay una criatura extinta que pudo haber inspirado la creación de este ser fantástico, el pájaro elefante de Madagascar.
Los registros fósiles de las aves elefantes las sitúan como las aves más grandes que han existido en el planeta, pues medían casi 3 metros y pesaban unos 650 kilos. Sus huevos medían 30 centímetros de diámetro y pesaban hasta 12 kilos. Se extinguieron en el siglo XVI. Otras posibles criaturas que podrían haber dado origen al mito son el quebrantahuesos, un buitre que remonta huesos y caparazones a grandes alturas para soltarlos y partirlos, alimentándose de su contenido, y el águila real Simurgh, una subespecie extinta de águila real de gran tamaño que habitó en el Pleistoceno y el Holoceno. Blemias. Los blemias son una raza mitológica de seres humanos sin cabeza, que tienen los ojos en los hombros y la boca en el tórax. Originalmente aparecieron en las historias de Heródoto y en las narraciones de Plinio el Viejo, en su compilación de Historia Natural, y, a partir de ahí, aparecieron en textos medievales y renacentistas. Una de las explicaciones de este mito está en tribus africanas que solían bajar la cabeza mientras caminaban, lo que podría haber dado la apariencia de personas sin cabeza con rasgos faciales en el pecho. Uno de estos pueblos son los blemios, que habitaron en la Baja Nubia desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo V. Aves de Esfíntalo. Estas aves pertenecen a la mitología griega y tenían picos, alas y garras de bronce. Su excremento era venenoso, por lo que arruinaban los cultivos y eran criaturas carnívoras. Su hábitat era a la región alrededor del lago Esfíntalo, al noreste de la antigua región de Arcadia. Las aves son mencionadas como parte de uno de los 12 trabajos de Hércules, quien debía matarlas. Los científicos han reconocido que el águila de Hast fue la inspiración de este mito. Esta ave medía casi 2 metros de alto y tenía una envergadura de 2,5 metros. Acostumbraba a esperar en lo alto de los árboles y emboscar a sus presas, descendiendo a casi 100 kilómetros por hora. Luego usaba sus garras afiladas para destriparlas. El águila Hast se extinguió en el siglo XV. Mono marino de Teller. El mono marino de Teller es una criatura que fue descrita por el zoólogo alemán Georg Steller en 1740, quien la vio alrededor de las islas Shumagin en Alaska. Fue descrita como un animal de 1,5 metros, con cabeza de perro, bigotes largos, sin extremidades y aletas en la cola parecidas a un tiburón. Las investigaciones científicas apuntan a que Steller identificó erróneamente a un lobo marino del norte, una especie de foca con orejas que se encuentra en el Océano Pacífico del Norte, el Mar de Bering y el Mar de Ojotsk. Sus aletas delanteras y traseras son únicas, siendo sus aletas traseras las más largas de cualquier otárido. Cíclope. Los cíclopes son mencionados en la mitología griega como una raza de gigantes con un solo ojo en la frente. Algunos especialistas han sugerido que estas criaturas podrían haberse originado a partir de una especie prehistórica de elefantes que vivió en la isla de Creta. Estos protoelefantes, llamados dinoterios, aparecieron en el Mioceno medio y se extinguieron en el Plioceno inferior. Se asemejaban a los elefantes modernos, pero tenían una trompa más corta. Debido a que su esqueleto tiene un agujero en el medio del rostro, podría haberse confundido con un ojo y dado pie a la creación de los cíclopes. Minocao. El minocao es una lombriz gigante de la zona amazónica que, de acuerdo con el folclore brasileño, podía cavar enormes madrigueras y que fue reportado por primera vez en el siglo XIX. Incluso llegó a aparecer en la revista Nature el 12 de febrero de 1878. Fue descrita como una lombriz de 45 metros de largo y 4,5 metros de ancho que podía arrancar árboles de raíz. Estas descripciones suenan muy exageradas, pero resulta que la titanoboa podría haber sido la inspiración para esta criatura. La titanoboa vivió en el Paleoceno en Sudamérica y es la serpiente más grande que ha sido encontrada hasta la fecha. Se extinguió hace 58 millones de años en la región donde se encuentra actualmente Colombia. A través de los estudios de sus vértebras se ha determinado que medía de 12,8 a 14,3 metros y pesaba aproximadamente 1.135 kilos. ¿Cuál de estos seres mitológicos crees que realmente existió? Déjanos saber en los comentarios, me interesa tu opinión. Visita este video sobre gigantes que vivieron en el mundo para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.